el tema de meningitis y absceso cerebral. Obviamente esto ya lo habrán oído ahorita que ya están finalizando su rotación de medicina interna, posiblemente han tenido un paciente que tenga alguna de estas patologías, pero ahorita lo que vamos a ilustrar es cómo diferenciar una meningitis aguda, subaguda, las posibles etiologías del tratamiento y la importancia de que el tratamiento en estas patologías sea rápido. No podemos esperar. Recuérdense, cada minuto, cada hora que pasamos sin el antibiótico puesto es tiempo perdido, es cerebro perdido, es función perdida, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, eso es lo importante y lo que espero se lleven cuando miremos este tema es la importancia de iniciar el tratamiento rápido. Ya si al final no era una de estas cosas, pues se quita el antibiótico y ya. Pero si hiciera y no lo iniciamos, pues ahí es donde empiezan los problemas. Así que los dejo con la doctora María Fernanda Arias. Adelante. Bueno, buenas tardes. El día de hoy, como mencionó el doctor, vamos a hablar acerca de la meningitis bacteriana y viral, ya sea la aguda o crónica y pues, los abscesos cerebrales. Entonces, como primer punto, vamos a definir qué es una meningitis. Entonces, la definición comprende lo que sería una infección supurativa aguda que se encuentra localizada en el espacio subaracnoideo y esta se acompaña de una reacción inflamatoria del sistema nervioso central que puede llegar al punto de producir una disminución del nivel de conciencia y convulsiones. En cuanto a la epidemiología, pues la meningitis bacteriana suele ser la variante más frecuente de una infección intracraneal purulenta. Los patógenos más comunes que la producen son el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus del grupo B y Listeria monocytogenesis. En cuanto a su etiología, el Streptococcus pneumoniae suele ser el patógeno que se identifica en casi la mitad de los casos y uno de los trastornos que agrava el peligro de meningitis es la neumonía por neumococos. Dentro de los factores de riesgo, pues podemos mencionar la coexistencia de sinusitis u otitis media aguda o crónica por neumococos, el alcoholismo, la diabetes, una esplenectomía, hipogamaglobulinemia, rinorrea de líquido cefalorraquídeo. En Guatemala, en el 2014, se reportaron aproximadamente 17 casos de meningitis bacteriana, del cual el 71% se identificó como un agente causal, fue el meningococo, y un 24% al neumococo. La incidencia de meningitis causada por Neisseria meningitidis ha disminuido por método de la inmunización con la vacuna tetravalente glucoconjugada de meningococos, que no incluye al serogrupo B. Las personas con déficit de cualquiera de los componentes de este complemento tienen susceptibilidades altas de infecciones por meningococos. También como dato cabe recalcar que los bacilos gram negativos son una causa en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis o alcoholismo y en aquellos que poseen también infección en las vías urinarias. Anteriormente, el Streptococcus del grupo B, o el también conocido como Streptococcus agalactiae, era el causante con una mayor incidencia de meningitis en los neonatos. Y la Listeria monocytogenesis ha ido tomando mayor importancia como causante de neonatos, embarazadas, personas mayores de 60 años, y esto se da por una infección al ingerir alimentos contaminados. El Streptococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativo son aquellos microorganismos que con mayor frecuencia producen meningitis tras intervenciones neuroquirúrgicas. Entonces, hablando de lo que sería la fisiopatología, pues como primer punto mencionaremos el mecanismo de entrada. Entonces, pues las bacterias ingresan a lo que sería el sistema nervioso, al sistema respiratorio, superior. Estas colonizan la nasofaringe y estas bacterias son transportadas por las células epiteliales en unas vacuolas hacia el espacio intravascular. Una vez que estas bacterias pasan a los vasos del torrente sanguíneo, esto tiende a producir una bacteremia, ya que debido a que estas bacterias poseen una cápsula que tiende a evadir la fagocitosis de neutrófilos y la actividad bactericida de la vía clásica del complemento. Tras cumplir este proceso, las bacterias invaden el plexo coroideo intraventricular y esto es lo que les permite el acceso directo al líquido cefalorraquídeo. Cabe recalcar que un paso fundamental en este proceso es la reacción inflamatoria que produce la invasión de las bacterias. La lisis de las bacterias, con la liberación en el espacio subaracnoideo de componentes que poseen esta pared celular, comprende el paso de la respuesta inflamatoria y la formación de un exudado purulento en el espacio subaracnoideo. Es en donde los componentes de la pared, como moléculas de lipopolisacáridos y ácido teicoico, inducen la inflamación, con lo cual se estimula la producción de citocinas y de quimiosinas inflamatorias.
Esta inflamación tiende a producir un aumento de la presión en las arterias intracraneales y todo esto genera lo que sería una compresión del tejido cerebral y es lo que conduce a las manifestaciones clínicas. En las primeras fases de la meningitis se produce una multiplicación de los microorganismos que conducen a un aumento del flujo sanguíneo cerebral, seguido de un descenso de este mismo flujo y se presenta un estrechamiento de las grandes arterias de la base del encéfalo por la presión que posee este exudado que se va a formar y la infiltración de las células inflamatorias. En cuanto a lo que sería la presentación clínica, pues tenemos que en la meningitis se presenta lo que sería una triada clásica, que incluye la fiebre, cefalea y la rigidez de la nuca. En el 75% de los pacientes se produce una alteración del estado de conciencia y otras manifestaciones que también se pueden presentar son las náuseas, vómitos y la fotofobia. La rigidez de la nuca es el signo patognómico de la irritación meningia y se presenta cuando el cuello resiste a lo que sería la flexión pasiva. Asimismo, también tenemos los signos de Kernin y de Brudzinski, que son clásicos también de la irritación meningia. Cabe recalcar que estos dos signos son sensibles y específicos de la meningitis. Kernin se produce cuando el paciente se encuentra en supín y se flexiona el muslo sobre el abdomen con la rodilla flexionada. Y al momento de intentar extender la rodilla, este tiende a provocar dolor, pues este es un signo positivo. Y el signo de Brudzinski es cuando el paciente se encuentra en supino y este suele ser positivo cuando la flexión pasiva del cuello da lugar a la flexión espontánea de las caderas y las rodillas. También cabe recalcar que los signos de un aumento de la presión intracraneal incluyen disminución del nivel de conciencia, el edema de la pápila, pupilas dilatadas que reaccionan muy poco a la luz, parálisis del sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo, el reflejo de Cushing como bradicardia, hipertensión y pues también respiraciones irregulares. La complicación más fatídica de la hipertensión intracraneal que se puede llegar a producir es la herniación cerebral. La herniación cerebral se define como un desplazamiento más o menos mantenido de una o varias partes del encéfalo a través de varios elementos anatómicos normales, como consecuencia de un efecto mecánico producto de la expansión intracraneal que se presenta en la meningitis, ya sea un aumento o descenso de la presión intracraneal o un efecto de presión atmosférica. También podemos mencionar que existen signos clínicos que nos pueden orientar a ciertos microorganismos, como lo es la erupción meningococemia, que inicia en la forma de lo que son unas maculopápulas eritematosas difusas que se asemejan al exantema, pero luego estas se van a transformar en petequias en el tronco, en las extremidades pélvicas, en plantas, palmas y en las conjuntivas. En cuanto a... espéreme, doctora, disculpe que la interrumpa ahí, solo quiero hacer un par de comentarios. Regrésese a la anterior, disculpe. La anterior a esta. Yo el único comentario rapidito, doctor. Diapositiva anterior a esta, si me hace favor. Eso, va. Fíjese que lo que quiero comentar en relación a lo que ha dicho usted en esta parte de la fisiopatología es recalcar el hecho de que no es tan fácil que a alguien le dé meningitis, por precisamente todos los mecanismos de defensa que tiene el sistema nervioso central. Entonces, para que un paciente desarrolle esta condición clínica, se necesita que haya alguna alteración en estos mecanismos de defensa. Generalmente la vemos en pacientes que tienen algún nivel de inmunosupresión, por VIH, por ejemplo, cuando es inmunosupresión adquirida, o pacientes que están tomando dosis altas de esteroides crónicamente, también es otro grupo susceptible. Pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, diabetes mellitus, por ejemplo, mal controlada, o pacientes que han tenido traumatismos, que han sufrido una intervención quirúrgica craneana, que tienen infecciones crónicas y no tratadas de manera correcta, sobre todo a nivel de senos paranasales o mastoides o incluso otitis crónica. Este tipo de pacientes son los más susceptibles a desarrollar esta condición o esta enfermedad. Se ve con más frecuencia en el grupo pediátrico o en el grupo geriátrico, cuando no tienen algún antecedente de traumatismo. Y se ven también como complicaciones o como secuelas de infecciones que se presentaron previamente, sobre todo pacientes que han tenido influenza, por ejemplo,
y que luego desarrollan una neumococcemia invasiva. Recuerden que la causa principal de meningitis a nivel global es precisamente Streptococcus pneumoniae o neumococo, como bien ha dicho la doctora. Ya que vamos a empezar a ver la parte diagnóstica o cómo establecer el diagnóstico, es importante que presten atención a las características normales y patológicas del líquido cefalorraquídeo, que es justamente la forma de establecer el diagnóstico y confirmar pues que el paciente presenta esta situación. Pasemos ahora sí a la siguiente de la presentación clínica. Ok, fíjense que aquí solo recalcar también en el hecho de que los pacientes tienen la triada clásica. O sea, cuando un paciente tiene fiebre, cefalea y rigidez de nuca, de plano tiene meningitis hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué otra enfermedad o condición puede dar esa triada clínica? La hemorragia subaracnoidea. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer precisamente realizando una punción lumbar. Casi nunca los pacientes con meningitis tienen focalización. Si un paciente tiene lo mismo, cefalea, fiebre y focalización neurológica, entonces debemos pensar que tenga un absceso cerebral, como vamos a ver más adelante. Pero algunos casos, alrededor del 5 al 10%, podrían tener focalización si hay irritación de cierta región del aracnoides, sobre todo con datos a nivel oftalmológico. Es importante ver esa parte, porque si un paciente, yo sospecho que tiene meningitis bacteriana o viral y está focalizado, idealmente, antes de hacer la punción lumbar, debo de hacer un estudio tomográfico para precisamente evitar la complicación que la doctora mencionaba en relación a herniación cerebral. La gran mayoría de pacientes que tienen herniación cerebral se mueren. O sea, es una situación que hay que procurar evitar. Ahora sí, doctora, no sé si el doctor Velázquez quería hacer algún comentario. Sigamos, por favor. Sí, nada más apoyar, doctor. Ya usted pues aportó algunas cosas de las que iba a mencionar, por lo que no vamos a repetirlo, pero a pesar de que los mecanismos de defensa protegen y no es muy frecuente, es que la doctora colocó ahí que en el 2014 habían 17 casos en Guatemala, pero la realidad es que la incidencia no es la enfermedad más común que vemos, pero la incidencia sí es mayor. Cuando vean pacientes que llegan con las manifestaciones clínicas, porque no todos llegan así como acaba de mencionar el doctor y la doctora, pero muchas veces van a ver qué hacemos, punciones lumbares buscando etiología de alteraciones conductuales o de alerta en algunos pacientes. Entonces no todos llevan la triada clínica característica, pero sí quiero resaltar que son más de 10, solo 17 vemos en unos 3 meses, tal vez en el Hospital Roosevelt, en la emergencia. Entonces el número sí es mayor. No es la enfermedad más común, pero sí tiene una mayor incidencia. Por eso el tema es sumamente importante. Gracias, doctor. Entonces seguimos hablando con los métodos de diagnóstico. Pues entonces el primer caso, si se sospecha de la presencia de meningitis, es la realización de un hemocultivo e iniciar antibiótico-terapia auxiliada con dexametasona. El diagnóstico se realiza, pues como ya mencionaron los doctores, por medio de estudios de líquido cefalorraquídeo. También tenemos que mencionar que en cuanto a los estudios de imagen, la resonancia magnética es preferible a una tomografía cerebral debido a que ésta posee la capacidad de demostrar la presencia de áreas de edema y de isquemia cerebral. Entonces, las alteraciones típicas que se producen en el líquido cefalorraquídeo incluyen una leucocitosis polimorfinuclear mayor a 100.000 células. Hay un descenso de decremento de la concentración de glucosa menor a 2.2 miliosmoles por litro. También se presenta un aumento en la concentración de proteínas mayor a 0.45 gramos por litro. Y también hay un aumento en la presión de abertura mayor a 180. En este cuadrito que les coloqué aquí la imagen, pues sí se presentan las anomalías del líquido cefalorraquídeo en la meningitis bacteriana y pues cómo vamos a encontrar la tinción de Gram positiva en mayor al 60% de estos tipos de pacientes. Otras pruebas que también puede ser la PCR, la detección del ADN bacteriano. Como mencionaba el doctor Gebhard al inicio, lo importante de ello es iniciar la antibioticoterapia lo antes posible, aunque no sepamos a qué agente nos estemos enfrentando. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos la mención de dos, que sería la meningoencefalitis viral por virus del herpes simple,
Pues en cuanto a su cuadro clínico, incluye la cefalea, fiebre, alteración del estado de conciencia y también convulsiones focales o generalizadas. Y en este, el diagnóstico diferencial, como bien se mencionaba, se hace a partir del líquido cefalorraquídeo y en este pues se presenta, se caracteriza por una pleocitosis linfocítica con una concentración normal de glucosa. También tenemos la rickettsiosis, que pues esta es una fiebre moteada que se manifiesta por una fiebre alta, postración, mialgia, cefalea, náuseas y vómitos. En esta se presenta un exantema maculopapular eritematoso que se asemeja al que se produce por la meningococemia, solo que este avanza a un exantema petequial, luego un exantema purpúrico y si no se trata puede llegar a presentarse como una necrosis de la piel o gangrena. Se diferencia mediante lo que sería la tinción con inmunofluorescencia de los espécimes de la biopsia cutánea. Hablando del tratamiento, pues en sí el objetivo es comenzar la antibioticoterapia en los primeros 60 minutos. En los niños y en los adultos, el tratamiento de la meningitis bacteriana extrahospitalaria debe incluir la combinación de dexametasona, una cefalosporina de tercera o cuarta generación, como la ceftriaxona, cefotoxamina o la cefepima, y vancomicina más aciclovir, dado que pues la encefalitis por herpes simple suele ser el primer diagnóstico diferencial. El metronidazol se agrega para combatir anaerobios gram negativos en sujetos con otitis, sinusitis o mastoiditis. Es por ello que pues aquí le coloqué la imagen. Tenemos un cuadro en el cual se resumen los antibióticos utilizados en el tratamiento empírico de la meningitis bacteriana y también en las infecciones focales del sistema nervioso central. Por ejemplo, en los recién nacidos, pues pretérmino con menores de un mes de vida, los antibióticos que se recomiendan son la ampicilina más la cefotoxamina. En los lactantes que se encuentran de 1 a 3 meses, la ampicilina más la cefotoxamina, una ceftriaxona. En los niños que son inmunocompetentes, la cefotoxamina o ceftriaxona más la vancomicina. En adultos mayores a 55 años y en adultos de cualquier edad que presenten alcoholismo u otras enfermedades debilitantes, está la ampicilina más cefotoxamina, la ceftriaxona o cefepima, más la vancomicina. Y en la parte de abajo pues se mencionan las dosis diarias totales y los intervalos entre una dosis y la otra. Hablando del tratamiento antimicrobiano específico, pues en este cuadro también se resumen los antibióticos que son utilizados de acuerdo a los microorganismos que suelen ser identificados también ya sea mediante por el cultivo que le vamos a hacer al paciente. Entonces, pues podemos mencionar que el Neisseria meningitis, cuando es sensible a penicilina y resistente a la penicilina, pues vamos a utilizar pues, la penicilina o ampicilina, una ceftriaxona o cefatoxamina. En cuanto hablando del tratamiento complementario, aquí cabe recalcar que vamos a utilizar la dexametasona. ¿Por qué? La liberación de los componentes que produce la pared celular bacteriana por los antibióticos bactericidas da lugar a la producción de lo que serían citocinas inflamatorias, como la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa en el espacio subaracnoideo. Es por ello que la dexametasona ejerce un efecto inhibiendo la síntesis tanto de la interleucina 1 beta como del factor de necrosis tumoral alfa, disminuyendo así la resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y estabilizando la barrera hematoencefálica. En cuanto a la hipertensión intracraneal, el tratamiento en los casos de una hipertensión intracraneal elevada comprende lo que sería la elevación de la cabeza aproximadamente a 30 a 45 grados y una hiperventilación con intubación con una PCO2 de 25 a 30 milímetros de mercurio y manitol. Antes de que continúe, Mafer, lo importante es que cuando tenemos un paciente que sospechamos meningitis, iniciamos el tratamiento empírico, como dijo ahorita María Fernanda, ¿verdad? Ceftriaxona es una buena opción para empezar y por lo general cuando viene un paciente de la calle con sospecha de meningitis, de la calle me refiero a que no sea nosocomial, ceftriaxona es por lo general lo que se utiliza, ¿no? El uso de dexametasona, el esteroide, eso todavía es controversial, si lo queremos ver así. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, siguen saliendo estudios.
No vamos a poner a discutirnos esa parte ahorita porque estaríamos aquí todo el día. Pero ceftriaxona es un buen antibiótico de inicio. Nosotros que no tenemos tanta resistencia o nula resistencia en algunas bacterias, nos podemos quedar con la ceftriaxona. Y también otra cosa es que sí varía también el microorganismo frecuente, digamos, si son niños, si son ancianos, si son pacientes alcohólicos, o sea, sí varía, pero lo que tienen que tener claro es que el streptoneumonia siempre va a ser el principal independientemente de la edad. O sea, siempre pensar primero streptoneumonia. De ahí las otras posibilidades en base a la epidemiología, pero el principal siempre va a ser ese. Y estoy de acuerdo que el diagnóstico diferencial principal va a ser la encefalitis por herpes. Es frecuente que a veces para poder cubrir todas estas opciones o cuando se sospecha que puede ser más encefalitis que meningitis, se les deje aciclovir junto con el antibiótico, ¿verdad? Pediatría siempre lo deja porque no, pero nosotros, dependiendo de la clínica, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan estos conceptos claros. Solo, doctor, disculpe, quiero reforzar ahí el tema de los esteroides. O sea, la verdad es que no vale la pena considerarlos como parte del manejo habitual para esta situación. Lo que sí es importante, lo que usted ya dijo y la otra reforzó. La primera hora desde que el paciente ingresa a la emergencia es sumamente importante en términos de que el inicio de la antibioticoterapia en esos primeros 60 minutos sí va a marcar una diferencia importante en mortalidad en la evolución del paciente. Así que, pues en ese sentido sí tenemos que pues, correrlo un poquito para realizar los procedimientos diagnósticos necesarios y aunque no tengamos resultados ante la sospecha clínica, empezar tratamiento de manera, entre comillas, empírica. Cuando uno habla de ese término empírico y lo discute con infectólogos, a veces hasta se enojan algunos porque pues no es que no lo hagamos así como al azar o adivinando, no usamos el término empirismo en el sentido literal de la palabra. Lo que les queremos decir es que tomamos en cuenta el contexto clínico y la historia del paciente para definir qué esquema de antibiótico le conviene más al paciente. Como decía el doctor, si el paciente es un paciente que está ingresando de fuera del hospital, no ha tenido contacto con ambientes hospitalarios, pues voy a pensar en neumococo o, dependiendo de la edad, también puedo pensar en hemófilos, puedo presentar en Klebsiella, en pacientes que sean alcohólicos. O sea, dependiendo del perfil de mi paciente, yo voy considerando un incremento en la posibilidad de que tenga otros microorganismos. Ya cuando tengo la tinción de la punción lumbar del líquido cefalorraquídeo, entonces ya puedo ir orientando mejor mi esquema de antibiótico. Y si logro aislar en el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que consta que no siempre es positivo, a veces no se aísla el germen, pero si lo logro aislar, pues ya dirijo mi esquema de tratamiento de forma más específica a lo que el paciente requiera. Entonces sí es importante ponerle atención al contexto y a la historia del paciente. No es lo mismo tratar a un paciente que viene de fuera a un paciente que lo operaron hace 3 días porque tenía un hematoma epidural y lo drenaron, o sea, y está en el intensivo neuroquirúrgico. En esos casos yo debo pensar en estafilococo epidermides como primera posibilidad diagnóstica y darle cobertura antibiótica para eso. Y también para gérmenes nosocomiales, o sea, ya pensar que el paciente tenga otro perfil de riesgo de microorganismos involucrados en el proceso de meningitis. Ahora, con los esteroides, lo usan mucho en el tema pediátrico, o sea, en los niños, porque las secuelas neurológicas, sobre todo de tipo auditivo o de riesgo de convulsiones a largo plazo, sí se pueden ver reducidas si usan dexametasona, sobre todo en pacientes que han tenido infecciones por hemófilos influenza. Pero en el adulto o en el perfil del adulto normal que nosotros vemos, no hay diferencia significativa, así que normalmente no deberíamos de considerar. Salvo que pensemos que el paciente tenga meningitis tubérculos, en ese caso sí le puede servir al paciente el uso de esteroides en la etapa inicial del tratamiento. Ahí estamos, doctor. Sigamos adelante, doctora, por favor, adelante. Ok. Siguiendo entonces, hablaríamos ahora acerca de lo que sería la meningitis viral. En pues las manifestaciones, los pacientes con una meningitis viral presentan cefalea, fiebre y signos de irritación meningia. Esta cefalea pues, suele ser frontal o retroarbitraria y se asocia con fotofobia y dolor con el movimiento de los ojos.
Se observa también la rigidez de la nuca leve. De igual manera, también incluye manifestaciones generales como el malestar, mialgias, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso diarrea. En cuanto a su etiología, los agentes más importantes son los enterovirus, como el lechovirus, el virus de varicela zoster y el virus de herpes simple. En cuanto a su epidemiología, la meningitis viral produce un aumento de casos durante los meses de verano y primera parte del otoño, que refleja el predominio estacional que suele tener esta de las infecciones por enterovirus y arbovirus. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que se hace mediante estudios de líquido cefalorraquídeo. En este, pues se presenta un perfil que consiste en pleocitosis linfocítica, proteínas ligeramente elevadas de 0.2 a 0.8 gramos por litro, una concentración normal de glucosa y una presión de abertura normal o ligeramente elevada. También se incluyen las pruebas de serología, que es el cultivo viral de líquido cefalorraquídeo, en la que pueden aislarse virus específicos de la faringe, heces, sangre o de orina. También la amplificación del ácido nucleico viral por la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, que suele ser el método más importante para el diagnóstico de infecciones virales. Y pues pruebas de laboratorio, en la cual se valoran las pruebas de función hepática renal, tasas de eritrosedimentación, la proteína C reactiva y mediciones en suero tanto de electrolitos, glucosa, aldolasa, amilasa, lipasa. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de casi todos los casos de meningitis viral de tipo sintomático incluye lo que sería el analgésico, el antipirético y el antiemético. Tomar en cuenta también lo que sería la vigilancia del estado de conciencia del paciente y el nivel de líquidos y electrolitos del mismo. Es necesaria hospitalizar a aquellos pacientes con inmunodepresión que presenten alteración del estado de conciencia, que presenten convulsiones o con la presencia de signos focales que sugieran una encefalitis o afectación del parenquima cerebral. El aciclovir intravenoso o por vía oral puede ser beneficioso en pacientes con una meningitis causada por virus del herpes simple 1 y 2 y en casos de infección también por el virus de Epstein-Barr. Los pacientes graves deben recibir aciclovir intravenoso aproximadamente en 15 a 30 miligramos por kilogramo al día en 3 dosis divididas y pueden continuar con aciclovir por vía oral de 800 miligramos 5 veces al día, famciclovir o valaciclovir para un tratamiento total de aproximadamente de 7 a 14 días. Proseguimos con lo que sería la meningitis aguda. En pues manifestaciones clínicas, este tipo de pacientes pues suelen presentar un cuadro persistente que incluye cefalea, rigidez del cuello, fiebre, letargia y también pueden existir anormalidades de los pares craneales y una sudoración nocturna. En cuanto a su etiología, entre los microorganismos más frecuentes podemos mencionar el Mycobacterium tuberculosis, el Cryptococcus neoformans, el Histoplasma capsulatum, el Coccicoides imitis, el Treponema pallidum. Y pues la infección por Mycobacterium tuberculosis, pues como sabemos se da por la inhalación de gotas diminutas en aerosol y esta se da por la formación de tubérculos pequeños en el parenquima del encéfalo durante la diseminación hematógena que generan los bacilos en la infección primaria. Antes de que continúe, María Fernanda, importante es que cuando tenemos pacientes con cuadro de meningitis subaguda, nuestro primer pensamiento tiene que ser Mycobacterium tuberculosis. Recordemos de lo que ya hemos hablado de esta enfermedad. Guatemala es país endémico, entonces tiene que ser nuestra primera posibilidad. Es cierto, también hemos visto meningitis por hongos, ¿verdad? Definitivamente, o espiroquetas, pero tuberculosis siempre tiene que ser nuestra primera opción, ¿verdad? Más, si el paciente es VIH positivo, con más razón tenemos que irnos por esta posibilidad también, aparte obviamente de otras opciones ya propias de esta patología, pero para el paciente general, ¿verdad? Siempre Mycobacterium tuberculosis, busquémoslo, ¿verdad? Ya tenemos pruebas diagnósticas que nos puedan ayudar para que no nos tardemos tanto, pero como les digo, siempre ténganlo en mente, sobre todo en nuestro país.
Prosiguiendo con el diagnóstico de la meningitis aguda, las clásicas anormalidades que se van a presentar en el líquido cefalorraquídeo en la meningitis tuberculosa son que se presenta una mayor presión de abertura, pleocitosis a base de linfocitos, una mayor concentración de proteínas y una menor concentración de glucosa. La identificación del antígeno de polisacárido de Cryptococcus es sensible y específico para lo que sería la meningitis por tuberculosis. El diagnóstico de la meningitis sifilítica se confirma cuando algún método treponémico reactivo en suero o prueba por microhemaglutinación se acompaña de pleocitosis por linfocitos en el líquido cefalorraquídeo y también con una mayor concentración de proteínas en este líquido. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento empírico de la meningitis tuberculosa incluye la combinación de la isoniazida, rifampicina, piracinamida, el etambutol y la piridoxina. Si la respuesta clínica del paciente suele ser adecuada, entonces se interrumpe el uso de la piracinamida después de 8 semanas y se continúa con la isoniazida y la rifampicina solo en los 6 a 12 meses siguientes. La meningitis causada por el Cryptococcus neoformis en pacientes que no tienen infección por VIH suele ser tratada a base de la anfotericina B de 0.7 miligramos por kilogramo al día, a lo que se le agrega la flucitocina durante aproximadamente 4 semanas. Después de la fase de inducción, sigue la consolidación en la que se administran 400 miligramos de fluconazol durante aproximadamente 8 semanas. En esta parte de aquí les coloqué un cuadro en el que pues se resumen las características que se presentan en cada una de las causas, ya sea bacteriana, viral o por tuberculosis o la fúngica, en las características que se presentan en el líquido cefalorraquídeo y por qué se diferencian, tanto en el aspecto, la presión, los leucocitos, cuáles van a predominar, la glucosa, si va a haber mayor o menor concentración de las mismas o de proteínas. Pasando a hablar de la meningitis crónica, pues la inflamación crónica de las meninges suele generar lo que sería una disfunción neurológica. Esto se diagnostica cuando un síndrome neurológico se prolonga durante más de 4 semanas y esta misma se acompaña de una reacción inflamatoria persistente del líquido cefalorraquídeo. Entre sus causas podemos mencionar el cáncer, las infecciones meningias, el padecimiento inflamatorio autoinmunitario, meningitis químicas y las infecciones parameningias. En cuanto a la fisiopatología, pues las manifestaciones dependen en sí de la ubicación anatómica de la inflamación y sus consecuencias. Entonces, en las mismas podemos incluir la cefalea persistente, hidrocefalia, neuropatías de los pares craneales, radiculopatías, alteraciones cognitivas de la personalidad. En cuanto al diagnóstico, pues en los estudios de imagen se deben realizar los estudios de imagen correspondientes. Sin embargo, cuando existe la sospecha de que existe un aumento de la presión intracraneal, se deben realizar estudios de imagen del encéfalo antes de la punción lumbar, dado que, pues como ya mencionó el doctor, estas pueden llegar a provocar una hernia encefálica. También está el análisis del líquido cefalorraquídeo en la meningitis, en la cual predominan las células mononucleares después de 3 semanas. Suelen predominar los neutrófilos, que son los agentes causantes, en las esteroides. Y cuando predominan los eosinófilos, el diagnóstico diferencial comprende a lo que serían los parásitos. En cuanto al tratamiento, es fundamental diagnosticar el origen para un tratamiento específico, pero como ya mencionamos, es necesario iniciarla en los primeros 60 minutos si tenemos la sospecha mediante la presentación clínica. El tratamiento empírico consiste en la administración de antimicobacterianos, anfotericina para las micosis y pues los glucocorticoides para las causas inflamatorias no infecciosas, como ya mencionamos. Y por último vamos a hablar acerca de lo que sería el absceso cerebral. Como definición, pues esta es una infección supurativa y focal dentro del parenquima encefálico, rodeada de una cápsula vascularizada. El término cerebritis se refiere al absceso cerebral no encapsulado. En cuanto a su epidemiología, es una infección intracraneal rara con una incidencia de 0.1 a 1.3 casos por 100.000 personas al año.
Las causas más frecuentes en América Latina es la neurocisticercosis por Taenia solium, y en la India y el Lejano Oriente la infección por micobacterias es una causa importante de masas patológicas focales del sistema nervioso central. Aquí pues tengo un cuadro en el cual resume los patógenos más frecuentes en los individuos inmunocompetentes. En el 40% de estos pacientes es el Streptococcus viridans, en el 25% enterobacterias como Klebsiella, en el 30% anaerobios Fusobacterium y en el 10% Staphylococcus. En cuanto a los patógenos más frecuentes en aquellos individuos inmunodeprimidos está la nocardia, Toxoplasma gondii, Candida, el Cryptococcus neoformans y el Aspergillus. En cuanto a su etiología, el absceso cerebral puede formarse porque existe una propagación directa desde lo que sería un foco de infección craneal contiguo, como lo que sería por una sinusitis paranasal, una otitis media, mastoiditis o una infección dental. También puede producirse después de un tratamiento craneal o de una intervención neuroquirúrgica y también como resultado de la diseminación hematógena desde un foco infeccioso distante. En cuanto a la patogenia, pues la formación de abscesos cerebrales sugiere que en la invasión bacteriana del parenquima encefálico suele ser una condición que la presencia de isquemia, necrosis o hipoxia en el tejido encefálico una vez que las bacterias pues ya establecieron la infección en el tejido, en el absceso cerebral. Evolucionan como 4 etapas. La primera es la inflamación precoz, que va de 1 a 3 días, y esta se caracteriza por un infiltrado perivascular de las células inflamatorias que rodean un núcleo central de necrosis gigante. En este, pues la lesión suele estar rodeada por un edema intenso. La otra es la inflamación tardía, que va de 4 a 9 días. En esta, pues la formación de pus ocasiona el agrandamiento del centro necrótico, que aparece pues rodeado por un infiltrado inflamatorio de macrófagos y fibroblastos. En esta se forma una delgada cápsula de fibroblastos y también de fibras reticulares. Después se da lo que sería la formación de la cápsula de 10 a 13 días. En esta se da la formación de una cápsula en la cual se produce más en el lado cortical que en el del ventricular de la lesión, y aparece una cápsula que se refuerza en anillo en las pruebas de neuroimagen. Y por último tenemos la formación tardía de la cápsula, que esta es mayor a 14 días. En este pues el centro necrótico se encuentra bien formado y va a estar rodeado por una densa cápsula de colágeno. La zona circundante del edema ha regresado y fuera de esta cápsula hay una intensa gliosis con abundantes astrocitos reactivos. En cuanto a la presentación clínica, el cuadro inicial es el de una lesión patológica intracraneal en expansión. La evolución va de horas a semanas o incluso meses, y la mayoría acuden al hospital 11 a 15 días después de haber comenzado con los síntomas. La triada clásica pues incluye lo que mencionamos, es la fiebre, cefalea y el déficit neurológico. No en menos de la mitad de los casos el síntoma más frecuente es la cefalea, y este se presenta como un dolor sordo y constante en la mitad del cráneo generalizado que se torna pues progresivamente más intenso y refractario. El cuadro inicial depende más que todo del sitio, la naturaleza de la infección primaria y el nivel de la presión intracraneal. Aquí les puse un cuadro que es más que todo en base a la posición anatómica en la que se encuentra, en la ubicación. Si es un absceso en el lóbulo frontal, pues suele ser la hemiparesia una de las presentaciones clínicas que se presentan. El absceso, si se encuentra en el lóbulo temporal, son perturbaciones del habla o cuadrantanospía homónima superior. Si es abcerebeloso. Cuadrantanopsia, doctora. Cuadrantanopsia. Cuadrantanopsia homónima superior. En los abscesos cerebelosos, nistagmo y lataxia. Y cuando es del cerebelo, manifestaciones tanto de la hipertensión intracraneal como papiledema, náuseas y vómito, así como somnolencia o confusión. En el cuadro de diagnóstico, el diagnóstico se hace por medio también de estudios de neuroimagen. La resonancia magnética demuestra la presencia de lo que serían los abscesos en etapas iniciales, como lo que sería la cerebritis, como para detectar los que se localizan en la fosa posterior.
La cerebritis aparece en la resonancia como lo que sería una área de señal de baja intensidad y con un reforzamiento irregular después de la administración del gadolinio. El diagnóstico del agente causal se hace por medio de métodos microbiológicos, ya sea por la tinción de Gram y el cultivo del material del absceso obtenido por aspiración. La punción lumbar, pues esta no debe realizarse en quienes se han confirmado la sospecha de infecciones intracraneales focales, como lo que serían abscesos o empiemas. Estudios adicionales de laboratorio también nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico de abscesos encefálicos como leucocitosis, una mayor velocidad de eritrosedimentación y mayores niveles de la proteína C reactiva. En este pues incluimos aquellos signos como por ejemplo un cuadro que incluye cefalea, fiebre, signos neurológicos focales y actividad convulsiva. Pues tenemos aquí diagnósticos diferenciales en los que nos hace pensar en un absceso cerebral, epiema subdural, una meningitis bacteriana, meningoencefalitis viral, encefalomielitis diseminada aguda y trombosis del seno longitudinal superior. Y pues si no se presentan periodos de fiebre en este cuadro, podemos pensar también en metástasis al cerebro o tumores encefálicos primarios. En cuanto al tratamiento, la terapéutica óptima comprende la combinación de antibióticos parenterales en dosis altas y un drenaje neuroquirúrgico. Las medidas empíricas para el tratamiento de un absceso cerebral comprenden de manera típica alguna cefalosporina de tercera o cuarta generación como la cefotoxamina o ceftriaxona, como ya mencionamos, y el metronidazol. La aspiración y el drenaje del absceso bajo guía estereotáctica también son útiles como diagnóstico y con fines terapéuticos. La resección completa de un absceso bacteriano mediante craneotomía se reserva solo para aquellos abscesos multiloculares. Además también del drenaje quirúrgico, los pacientes también deben incluir un tratamiento anticonvulsivo profiláctico y este pues, se mantiene al menos alrededor de 3 meses después de la resolución del absceso. No se deben administrar glucocorticoides de manera sistemática a los pacientes con un absceso cerebral y pues mencionando que el tratamiento con dexametasona intravenosa se reserva para pacientes quienes tienen un edema considerable en torno al absceso con efecto de masa y un aumento que también genere la presión intracraneal. Y en aquellos individuos con presenten traumatismos craneoencefálicos, el tratamiento debe incluir ceftazidamida como cefalosporina de tercera generación y también la vancomicina. Solo corrección, entonces es ceftazidima, no ceftazidamida, no sé cómo fue que dijo. Ay, Es ceftazidime, ¿no? Por favor. Como cefalosporina de tercera generación. Fíjense que ahorita en el tema de absceso cerebral ya no lo vemos tanto. La verdad es que no sé qué percepción tenga de este punto el doctor Gebhardt y el doctor Velázquez, pero en ciertos contextos aún siguen siendo frecuentes. Lo que recuerdo que se ve ahora con más frecuencia son lesiones que simulan abscesos cerebrales, sobre todo en pacientes con inmunosupresión adquirida, como pacientes con VIH, por ejemplo, pero que resultan siendo linfoma o algún otro tipo de lesión. Y la forma en la que uno se da cuenta es, primero, no responden bien a la terapéutica inicial. Y segundo, ya con otro tipo de estudios, de ayudas diagnósticas de gabinete e incluso recurriendo a la posibilidad de hacer una biopsia cerebral, pues se establece que el paciente lo que tiene es una situación distinta. La imagen que presentó ahí del absceso cerebral, bueno, es de un absceso, pero parece o se parece mucho a algunos casos de linfomas que podemos observar en pacientes con infecciones por VIH avanzada. Así que, pues solamente para complementar, y estamos ahí, doctora. No sé si los colegas profesores tienen algún otro comentario o alguien del auditorio tiene algún comentario o pregunta. Pues efectivamente, doctor, que absceso cerebral, pues ya es muy raro que lo veamos, ¿verdad? Hay que saber, ¿verdad? Que obviamente si bien es raro, tampoco es que sea ya que no aparezca, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Lo importante aquí, al igual que en las hemorragias, es tener la valoración neuroquirúrgica. Un lema que se escucha mucho, no solo en cirugía, sino en medicina, es absceso visto, absceso drenado.
A mí me enseñaron así, absceso visto, absceso drenado, casi que de donde sea. Pero recordemos que en el tema de neurocirugía, todo el procedimiento neuroquirúrgico implica la posibilidad alta de complicaciones, de secuelas, a veces incluso peor que la propia enfermedad. Entonces, en los pocos abscesos que yo he tenido en el servicio, abscesos cerebrales obviamente, muchas veces neurocirugía es démosle tratamiento antibiótico o que infectología, obviamente eso ya lo estamos haciendo, pero que demos tratamiento antibiótico, hagamos una nueva imagen en unas 2 semanas y miramos si va reduciendo, si va mejorando, ¿verdad? Porque así, si va mejorando, si se elimina por completo el absceso, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ya no es necesario meternos aquí, ¿verdad? A menos que el absceso sea muy grande, que es algo muy raro, extremadamente raro que vamos ahora, ¿verdad? O las complicaciones inmediatas que esté teniendo el paciente secundarias al absceso pueda requerir un drenaje inmediato. Pero por lo general, lo que hemos visto son abscesos pequeños, abscesos también de muy difícil acceso. Entonces dicen, démosle antibiótico, entrémosle con todo y miremos la clínica del paciente, miremos cómo va mejorando los síntomas que tiene, miremos cómo va mejorando a nivel de laboratorio, miremos que no nos salga algo adicional. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, es importante tenerlo en cuenta y, como les digo, siempre tener la valoración neuroquirúrgica. Entonces, con eso terminamos